Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con Pedro Luis Borges Ramírez, el Contador General de la Nación. De acuerdo, Doc. Cuénteme, por favor, el objeto misional de esta entidad. Primero que todo, un saludo para todas las ciudadanos colombianos que integran ese grupo participativo tan importante que asociados en la Veeduría Nacional manejan y visualizan las situaciones del país. Y ustedes son agentes de cambio. La Contaduría General de la Nación es una entidad creada con la Ley 298 de 1996 que desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política del año 91, que le da una competencia de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública de esta gran empresa que se llama Colombia. Entonces, esta contaduría elabora el balance general de la nación, lo somete a control fiscal a la Contraloría General de la República y a control político al Congreso de la República a través de la Comisión Legal de Cuentas. Además, la contaduría es autoridad doctrinaria en materia de contabilidad pública en nuestro país. O sea, somos los rectores en materia de la regulación contable pública. Tenemos facultad sancionatoria para los servidores públicos que incumplan el régimen de contabilidad pública. Adicionalmente, tenemos control sobre los bienes del Estado. Adicionalmente, toda la información contable pública que nos reportan las entidades nos sirven para elaborar, por ejemplo, el boletín de deudores morosos del Estado. Y por eso ustedes, apreciados veedores y apreciados colombianos que integran las juntas de acción comunal, son actores importantes como tutelantes principales en el manejo del erario público. Y la contabilidad sirve para eso, para que el cuidado de las cuentas es la custodia de la honradez en nuestro país. Entonces, la contabilidad es un agente que le sirve al ciudadano para tener ojos tutelantes, ahora que en este país está campeando a lo largo y ancho un tema de corrupción del manejo de los recursos públicos. Entonces, la contabilidad sirve para eso, para que los ojos tutelantes de los veedores a lo largo y ancho y el país, porque es que en nuestro país todos debemos ser veedores de la cosa pública, para que los recursos públicos se manejen como debe ser, con seguridad, con garantía, y que no vayan a parar a bolsillos de inescrupulosos, que eso atentan contra la moralidad pública. Entonces, ustedes son actores principales, y por eso desde la contaduría yo los invito a que ustedes se vuelvan también parte del equipo contable de la nación, porque entre ustedes y nosotros vamos a hacer una cruzada nacional para que desterrar de este país esa corrupción que atenta contra el erario público y muchas cosas más que se derivan de este tema. Entonces, un abrazo desde la Contaduría para todos, y aquí los esperamos en la calle 95, 1556, o a través de los medios de comunicación electrónicos que están en nuestra página. Un abrazo para todos. Doc, con referencia a las finanzas públicas, en la rendición pasada se hablaba que muy pocos departamentos de los 32 realmente tenían las cuentas claras. Cuéntanos, por favor, la gravedad de este tema en el sentido de que si no hay cuentas claras, ¿cómo puedo generar planes de inversión a mediano y largo plazo con el Estado y con las entidades territoriales? Mire, nosotros hemos hecho un ejercicio en los últimos años de que el gerente público se apropie de la contabilidad realmente como un instrumento de gerencia pública, para que le sirva para hacer proyecciones financieras, para que obtengan capital de trabajo, para que cobren lo que no han cobrado nunca, que se reflejan en las cuentas por cobrar, que estén al día en el pago de las acreencias y que recojan los tributos, que es la fuente de financiamiento del Estado, porque ese es el retorno. El retorno es un retorno social en vías, en educación, en salud, en vivienda. Entonces, el gerente público tiene que ver eso en la contabilidad, que es un instrumento por antonomasia de gerente público. Y respecto del informe del año 2018, que fue el de 2017, que presentamos el año pasado, sí, hacíamos un llamado a que en las gobernaciones, ahora en este proceso de la nueva contabilidad pública reglamentada, prácticas líderes internacionales, era el momento oportuno para acomodar la contabilidad pública, para saber cuáles son los bienes, cuáles son los activos, cuáles son las deudas y cuál es el patrimonio que le queda a esas personas, que somos 45 millones de colombianos que somos los socios de esta gran empresa que se llama Colombia. Entonces, para eso sirve la contabilidad, y hemos hecho una cruzada con la Contraloría General de la República,
y con la Procuraduría General de la Nación, instando a los gerentes públicos para que la contabilidad pública, la contabilidad del Estado, sea un elemento fundamental que sea barrera que le sirva a los ciudadanos para evitar todos estos atentados contra el erario público. Entonces, la contabilidad es el lenguaje de los gobiernos y por eso hacemos este llamado de la contaduría. De acuerdo, Doc. Yo manifestaba en esa rendición de cuentas que, bueno, primero la rendición de cuentas era muy sencilla, había entendido muy bien, a pesar de que no soy contable, el tema financiero no es para todo el mundo. Sabemos que ser contador general de la nación no es simplemente uno hacer un curso de contabilidad básica y ya, es un proceso muy largo de especializaciones, de capacitaciones. Y nosotros yo contaba la experiencia de la importancia, porque una entidad distrital, nacional, uno como organización pequeña, uno toma el ejemplo. Entonces, si la organización nacional está organizada, rinde cuentas, uno dice, oiga, qué bonito, hagamos lo mismo. Pero si una organización del Estado o del distrito o de la localidad no da cuentas, no pone cara a la comunidad, no da informes claros a nivel contable, por supuesto, eso genera focos de corrupción. Desde su punto de vista, Doc, en los temas contables, ¿el Estado cómo está? Mire, nosotros, a partir de una ley que se expidió en el 2009, que es la ley 1314 del año 2009, nosotros acomodamos los marcos regulatorios de la contabilidad pública a prácticas mundialmente reconocidas para que haya visibilidad de las cuentas públicas. Entonces, cuando hay visibilidad de las cuentas públicas, el Estado tiene que ser transparente. Y el llamado que nosotros le hacemos a todos los gerentes públicos, llámese rector, llámese alcalde, llámese gobernador, llámese gerente de una empresa, llámese presidente, es que la contabilidad pública es el lenguaje con el cual el gerente público le debe rendir cuentas a los socios que le dieron la posibilidad de gerenciar una entidad pública. Por ejemplo, ¿a quién se debe un gobernador o a quién se debe un alcalde? Pues a aquellas personas que en las diferentes regiones del país le depositaron un voto de confianza en una justa electoral. Y precisamente él tiene que responderle a esas personas y no solamente a los con los que se ganó el favor para llegar a ser un gerente público elegido por votación pública, sino también a los que no tuvieron el favor de ellos. ¿Por qué? Porque ellos también son socios de la empresa, llámese municipio, gobernación o en el nivel nacional, nosotros que somos gerentes públicos, porque nosotros nos debemos es al ciudadano, y al ciudadano es el primer veedor que tiene que saber de la cosa pública. ¿Por qué? Porque la cosa pública debe ser de interés público, y cuando esta cultura se vuelva transversal, ténganlo por seguro, apreciados veedores de las diferentes regiones del país, allá en la Junta de Acción Comunal, exíjanle a los gerentes públicos que les rindan cuentas, que les entreguen las cuentas, qué tienen, qué deben y qué le quedan, porque el día en que esto se vuelva una ola a nivel nacional, téngalo por seguro, que se disminuirán todos los atentados contra el erario público, se disminuirá la corrupción y el país tendrá progreso, tendrá bienestar, todo lo que mejor le puede dar el Estado a una sociedad. Doc, las finanzas de una entidad privada son las mismas finanzas o se maneja de la misma forma la parte contable en una entidad pública. ¿Son cosas totalmente diferentes? No, prácticas y políticas financieras para el sector público pues tienen alguna similitud y algunas particularidades, pero en términos generales la transversalidad en el manejo de los negocios es eso. En el sector privado, la contabilidad, nosotros aquí la contabilidad decimos que es la rentabilidad de los negocios, y la contabilidad pública es la rentabilidad social del Estado. Entonces las bases contables son exactamente iguales, pero hay unas particularidades que maneja el Estado. Por ejemplo, los particulares no manejan bienes de uso público, nosotros sí manejamos los bienes de uso público que son dueños todos los colombianos. Las empresas particulares, por ejemplo, tienen responsabilidades con sus trabajadores, el Estado tiene responsabilidades con sus trabajadores y con todos los colombianos. Por ejemplo, en las cuentas públicas están registrados lo que son los cálculos actuariales del régimen de prima media para pagar las pensiones en este país. Están registrados las reservas financieras, las cuentas de los cálculos actuariales, ahora que se aproxima una reforma pensional. Entonces la contabilidad pública sirve para eso,
para tomar decisiones de gerencia pública en beneficio de todos los colombianos. Y en la contabilidad privada, pues la contabilidad sirve para tomar decisiones en beneficio de los dueños de esas organizaciones. Y como en el Estado, los dueños del Estado somos todos los colombianos, el llamado que nosotros hacemos es que esos dueños, que somos 45 millones algo de colombianos, nos interesemos por la contabilidad como un instrumento de beneficio social. Doc, lo referente a las normas técnicas, a veces están implementando las NIF aquí en Colombia, pero tengo entendido que hay normas y protocolos muy exigentes a nivel internacional. Colombia, a nivel competitivo, desde el punto de vista público, ¿cómo está con esa normatividad? ¿Los gerentes públicos sí dan resultados en ese tema? Mire, Colombia a nivel de Latinoamérica es el primer país de América Latina, bajando de México hasta Chile, en el acomodamiento de la contabilidad práctica a esas contabilidades líderes internacionales, que son dos paquetes de normas. Las normas internacionales de información financiera, que se conocen como NIF, y las normas internacionales de contabilidad para el sector público. El último estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo coloca a Colombia en el concierto latinoamericano como el primer país con 84 puntos sobre 100, siguiéndole Perú, siguiéndole Chile, siguiéndole Brasil con menos puntaje. Este año 2018, que vamos a rendir cuentas en este 2019, es el primer año que Colombia consolida los estados contables bajo esas buenas prácticas de contabilidad mundialmente reconocidas. Lógicamente, es el primer año, se van a presentar algunas inquietudes, algunas deficiencias en los reportes, pero el llamamiento que nosotros hacemos de la contaduría a los agentes públicos es para que ellos se apropien de la contabilidad pública como si fuera la contabilidad de su empresa o de su negocio, porque es, y aún más, ellos tienen que responder por el erario público que les han confiado los ciudadanos. Entonces, si ellos se responsabilizan de su empresa privada, de sus negocios privados, pues con mayor razón tienen una responsabilidad social muy grande frente a los ciudadanos, los gerentes públicos. De acuerdo. Un gerente público en un municipio, en una localidad alejada del país, y dice, bueno, yo quiero acercarme a la contaduría, quiero pedir una asesoría, una orientación, ¿qué debe hacer? Aquí entra a nuestra página www.contaduría.gov.co y allá hay un link donde cualquier ciudadano desde cualquier sitio de Colombia o del mundo puede solicitarle a la contaduría una cita, que lo reciban, e inclusive nosotros en algunos casos hemos llegado a las personas a informarles sobre la situación. Y un tema más, Colombia, como estamos en red, el mundo, estamos en la sociedad de la red, de la tecnología, de la información, de las comunicaciones, yo los invito a que visiten nuestra página y la contabilidad pública Colombia la tiene georreferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier ciudadano, desde cualquier lugar del mundo, sabe qué tiene, qué debe y qué le queda los 1.100 municipios de Colombia y cualquier entidad pública, porque puede entrar a un sitio que se llama el Geoportal. Entonces yo los invito para que ustedes conozcan, por ejemplo, el ciudadano de, por decir un municipio de Colombia, el municipio de Lebrija, Santander. Él puede entrar al portal de nosotros y busca el Geoportal y allá coloca Lebrija y busca la contabilidad de Lebrija, cuánto valen los activos, cuánto valen los pasivos y cuánto vale el patrimonio, y allá encuentra. ¿Para qué? Para que él le diga al gerente público por qué debe tanto, por qué tiene unas cuentas por cobrar que no ha cobrado en un balance a diciembre 31 y por qué tuvo unos ingresos de tantos recursos y unos gastos mayores. Eso es visibilidad pública y eso es transparencia. Y eso es que en última instancia es lo que tiene que hacer un gerente público cuando rinde cuentas. Cuando rendimos cuentas a los gerentes públicos, lo que hacemos es eso, informar en qué invertimos o en qué gastamos los recursos públicos, pero bien invertidos y bien gastados, y eso está en la contabilidad de las entidades del Estado. De acuerdo, Doc. Un mensaje al gerente público, al ciudadano del común, para que acompañe tan importantes actividades generadas de la Contaduría General de la Nación. Mire, el llamado que yo les hago, como siempre lo he dicho desde mi llegada a la Contaduría de hace unos años atrás, todos los colombianos, desde La Guajira a Leticia, o desde los llanos orientales en Puerto Carreño hasta el Chocó, somos socios de una gran empresa que se llama Colombia. Y cuando uno es socio de una empresa, uno se debe de interesar por lo que tiene esa empresa, por lo que debe y por lo que le queda. Entonces, de tal suerte que el llamado que yo hago desde la Contaduría a todos mis conciudadanos, a todos mis socios de este país,
es que se interesen por la contabilidad como un elemento para que les sirva para tener ojos tutelantes en la gestión pública y poder exigirles a los gerentes públicos cuentas con la realidad que se merecen. Desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Seguiremos acompañando tan importantes iniciativas generadas desde la gestión pública